Hola a todos. Esta es una repetición de la charla que di el viernes pasado, la Brown Bag, sobre gestión documental con Alfresco. Alguna gente no pudo asistir, aunque estoy muy contento por la cálida recibimiento, el cálido recibimiento que tuvo la charla y la asistencia. Pero voy a grabarla para aquellos que no pudieron asistir, que me han demandado algunos por privado que se la podría grabar. En esta charla vamos a hablar de gestión documental con Alfresco, de este nicho del mercado que ahora está funcionando también, la gestión documental, y en el que he estado los últimos años trabajando, y así contaron mi experiencia y las posibilidades de esto. Gestión documental con Alfresco. ¿Qué Alfresco? Veis que el fondo de esta presentación es una mesa puesta en el jardín para cenar. En inglés, dining al fresco significa cenar en el jardín. Han tomado esa palabra del italiano y por eso a nosotros nos resulta tan reconocible en la lengua latina de este dining al fresco. Cuando estaban pensando en nombre para la empresa, simplemente estaban cenando en el jardín, dining al fresco, como dicen ellos en Inglaterra, y pensaron que era un nombre bastante chulo que ponerle a la empresa. ¿Por qué voy a dar esta charla? ¿Por qué mi interés en la gestión documental? Yo he sido empleado de Alfresco, de hecho soy uno de los autores de Alfresco, mi nombre aparece ahí en el producto, hay una pequeña contribución, un pequeño módulo que escribí yo. Soy ingeniero certificado en Alfresco. La certificación de Alfresco no es algo banal, tuve que estudiar varios meses para ello y es una certificación que está valorada en el mercado. Y durante los últimos años he estado trabajando en gestión documental, llevando proyectos y haciendo consultoría sobre proyectos. Y la verdad que creo que tiene muchas posibilidades, no solo para implantarlo para consumo propio en Temperis, sino para ofrecerlo a nuestros clientes. Vamos a contar un poquito de qué va esto. Alfresco como empresa es una empresa que abraza la filosofía open source. Es todo código libre, código abierto. Está diseñado con estándares abiertos y no solo tiene la versión Enterprise, también hay una versión Community, como otras tantas, como MySQL, como Postgres, como LibreOffice. Tienen su versión Community, que es de uso libre. Y la comunidad es muy potente. Hay una comunidad muy activa, proporcionando módulos, proporcionando customizaciones, modificaciones, add-ons para el producto, súper chula, súper activa y súper comprometida con el producto. Gestión documental. Tenemos que entender a qué llamamos gestión documental antes de empezar todo esto. Gestión documental, todas las empresas tienen documentos, todas las empresas necesitan guardar el conocimiento, todas las empresas necesitan guardar registros de su negocio. La seguridad, el acceso a ello es de vital importancia. Lo clásico en una empresa cuando tienes 2 empleados es que cada uno guarde sus documentos y se los van proporcionando uno a uno a mano. Cuando tienes 4 ya creas una carpeta compartida en un disco y empiezan a compartir documentación en esa carpeta compartida en un disco de red. Pero gestión documental no solo es compartir documentos. Es con documentos y procesos sobre los documentos. En esto siempre la gente dice, sí, pero yo tengo un Google Drive, yo tengo un Dropbox y estamos 10 empleados, 20 empleados, compartimos. Vale, si os vale para vosotros, eso es como que me compares una bicicleta con una moto.
Una bici te lleva, tiene dos ruedas y se parece en la forma a una moto, pero no te da la potencia de proceso de un gestor documental. Por mi experiencia, cuando pasas el límite de los 50, 80 empleados, la gestión documental empieza a ser un problema en la empresa. O empieza a ser algo en lo que hay que dedicar más esfuerzo y más dedicación en mantener dónde está la documentación y dónde está el conocimiento de la empresa. Todo esto no solo es almacenaje de documentos, como digo, sino procesos, la potencia de proceso, cómo podemos actuar sobre nuestra documentación y qué funcionalidades y qué herramientas de automatización nos proporciona el gestor documental. Vamos a ver la arquitectura clásica de Alfresco. Alfresco clásico era un producto basado en Java, es un producto basado en Java montado sobre un servidor de aplicaciones. 95% de las veces es un Apache Tomcat, aunque hay gente por ahí con WAS, con WebSphere, con JBoss, pero el 95% se corre en Tomcat. Los propios ingenieros de Alfresco recomiendan Tomcat y el software se desarrolla sobre Tomcat, con lo cual es un poco arriesgado si no tienes la expertise en otro application server, montarlo en otro. Es más, con la nueva arquitectura basada en contenedores Docker, todo esto ha evolucionado. Ya no solo es un Tomcat monolítico, sino que tenemos una cantidad de microservicios empaquetados en Docker que va a proporcionarnos todas las funcionalidades. La base de datos, aunque aquí está indicada dentro de los microservicios, normalmente se externaliza, se pone un server dedicado para base de datos, aunque aquí habla de Postgres. Alfresco soporta Postgres, soporta MySQL, soporta Oracle, soporta SQL Server, todos los grandes estándares de MariaDB para la capa de persistencia. Aunque en la versión Community no está soportado Oracle ni Microsoft SQL Server. La diferencia entre la versión Community y la Enterprise es que no soporta Oracle y Microsoft SQL Server, y la versión Community no soporta clúster de servidores. Bueno, aquí podéis ver los logotipos de todos los elementos que incorpora Alfresco. Todo software libre y todo es software con una valía y con un renombre ya demostrado. Apache Solar para el motor de búsqueda de texto, MyBatis para el framework de acceso a la base de datos, LibreOffice para la transformación de documentos y la generación de PDF, Apache Tika para el manejo de documentos Microsoft Office, ImageMagick para la generación de imágenes, thumbnails y cosas por el estilo, y ActiveMQ como un message router, un message broker para comunicar los módulos de transformación con los módulos del core del repositorio de Alfresco. Esta arquitectura basada en Docker es la más extendida hoy en día. Docker Compose a partir de la versión 6 de Alfresco. Esto es lo que prima. Vamos a ver las características. ¿Por qué Alfresco es tan potente, o por qué tiene tanto tirón? Primero, sobre todo, por su conectividad. Literalmente puedes consumir documentos y subir documentos a Alfresco a la carta. Puedes hacer lo que tú quieras. Alfresco tiene dos interfaces web de UI completas para atacar al repositorio, Share y el ADF Workspace. Share basado en Surf, tecnología un poco anticuada. Share está un poco de capa caída, empezando. Lo nuevo, la nueva UI es Angular y Node.js, todo con las últimas versiones de Angular, y es mucho más bonita. Luego en la demo lo veremos los dos.
Alfresco permite consumir los documentos a través de WebDAV, de mapeo WebDAV, o el protocolo AOS para SharePoint, emulación de SharePoint. Pueden montar un servidor NFS para que sirva los ficheros de Alfresco. Tiene una REST API súper potente, luego veremos más de esto. Puedes montar un servidor FTP para subir y bajar documentos para tipo máquinas escaneadoras que escanean automáticamente. Le das la ruta de una carpeta y sube todo a un servidor FTP que sirve al fresco. Proporciona un Thieves, que es una emulación de Samba. Tiene un cliente nativo para IMAP. Hay un cliente para Outlook. Se puede añadir un add-on sobre Microsoft Outlook para ver las carpetas y navegar las carpetas con protocolo IMAP. Aparte, Alfresco, por supuesto, soporta CIMIS. Alfresco es parte del consorcio de CIMIS. CIMIS es SQL para documentos. Es un protocolo estándar que se han establecido muchos gestores documentales para poder hablar con distintos gestores documentales. Tú puedes tener tu aplicación que usa documentos y tú, hablando CIMIS, puedes dejar el documento en SharePoint o dejar el documento en Alfresco sin importarte lo que es la capa inferior. Y luego, a nivel de autenticación, Alfresco permite usar todo tipo de autenticaciones, tanto LDAP como Kerberos, SAML, CAS, ahora están metiendo OAuth, vamos, súper flexible y súper integrado con OpenLDAP, lo que te apetezca. Luego, la gran baza de Alfresco, la gran secreto, las voces de Alfresco por el que Alfresco es tan exitoso, es no solo porque es un producto terminado, está terminado, pero es más un framework para adaptarlo a las medidas del cliente. Es aquí donde brilla y es aquí donde los partners de Alfresco le están haciendo el trabajo a Alfresco, porque es un win-win para ellos. Ellos venden Alfresco, se llevan una licencia, una comisión por la venta de la licencia y luego venden un montón de horas hombre durante 2 meses, 6 meses de 3, 4 programadores adaptando Alfresco a las necesidades de la empresa. Veréis que las posibilidades de adaptación y customización y configuración de Alfresco son inmensas. Desde empezando por la REST API, hay una API hecha a medida que tú puedes extender la API, puedes crear métodos REST de POST, de GET en el formato que quieras y como quieras, y puede estar para cosas muy complejas y muy pesadas, se puede hacer en Java, y para cosas más ligeritas es bastante fácil, muy fácil hacerlo en formato JavaScript. Muy fácil crear una respuesta, una URL custom y extender la API a medida. Aparte de la API nativa que es súper potente. Auditoría y trazabilidad del documento. La auditoría súper útil, súper importante, el saber quién ha subido un documento, quién lo ha modificado, quién se lo ha descargado, cuándo se movió de carpeta el documento, cuándo se le cambió cierta propiedad al documento. Todo eso es auditable, configurable y se puede activar en las opciones de seguridad del repositorio. Asimismo, se puede tener versiones de documentos. El versionado es una de las funcionalidades más interesantes de Alfresco. Caso común de uso, alguien estropea una versión por esta historia de ransomware que ha habido tan famosa en los últimos tiempos. Yo he visto casos de ransomware donde había un Alfresco por detrás y el ransomware ha encriptado todo el repositorio que tenía o la carpeta que tenía el usuario mapeada a través de la red dentro del Alfresco, y el administrador simplemente va al Alfresco y revierte los cambios y vuelve a la versión anterior del documento. Con lo cual
el contenido y el conocimiento de la empresa está protegido. El tema de gestión de procesos. Alfresco tiene un potentísimo Business Process Manager, un BPM que se llama Activity. Es muy potente, muy interesante para definir workflows basados en documentos y puede hacer todo tipo de acciones basadas en workflow con cadenas y flujos de datos complejos. Se pueden definir behaviors en Java. De hecho, tiene los hook points, tiene los puntos para enganchar código, customizar código Java y meter tus clases, tu behavior, tus policies que hagan acciones sobre los documentos cada vez que se realice una acción sobre ellos. Es muy potente y está, ya te digo, el código preparado para ello. Y aparte el tema de reglas en carpetas, que es para un usuario avanzado, no tiene por qué ser un administrador, pero sí tiene que ser un advanced user. Un usuario avanzado puede definir una regla en una carpeta y las reglas de carpeta, poniendo ciertos filtros, poniendo ciertas acciones, se puede hacer que la carpeta ejecute acciones cuando entre un documento del tipo, si el documento entra en la carpeta y es un Microsoft Word, generar una copia en PDF en otra carpeta. Si el documento entra en una carpeta, enviar un email notificando de que ha entrado un documento en la carpeta. Ese tipo de acciones se pueden hacer. Es muy fácil configurarla y lanzarla. El tema de la gestión del modelado de datos. El content modeling, el modelado de metadatos, content model, o modelo de contenido, es otra de las grandes ventajas de Alfresco. Tú puedes definir, aparte del content model original, que es el modelo de contenido que viene definido de base, en el cual tenemos cualquier nodo en el mundo Alfresco es la unidad atómica de información, un documento, un usuario, una carpeta, todos son nodos. Un nodo tú le aplicas de tipo content y ese tipo content tú le puedes hacer que añadiéndole tipos, añadiéndole aspectos al nodo, el nodo gana propiedades o gana funcionalidades. Por ejemplo, tú a un nodo le puedes decir, esto es un container, es un contenedor, es una carpeta. Y que inmediatamente al ganar el modo container, al aplicarle el tipo container, ese tipo pues se le pueden agregar documentos padre-hijo. Se gana la relación padre-hijo. Tú puedes tener documentos y documentos que hereden de documentos. Puedes tener un tipo de documento que sea factura. Factura es un tipo documental particular de tu modelo de contenido que tú extiendes sobre el tipo documento y a tu factura le agregas tu metadato extra de número de factura y cliente y importe. Y luego todos esos datos se pueden procesar unidos dentro de factura, cliente. Un caso de uso muy común es el de Lusitania, una compañía de seguros muy fuerte en Portugal, que tienen customizado tienen extendido la carpeta a dossier. Ellos tratan partes de accidente de seguro de su asegurado y han extendido un tipo que se llama dossier de accidente. Ese dossier de accidente, ese parte de accidente, hereda el tipo carpeta, pero aparte tiene otras propiedades que lo enlazan con un usuario, que es el cliente, con una matrícula de coche, con un número de póliza de seguro y con la fecha del accidente, y ahí guardan pues toda la documentación relacionada con el accidente. Fotografías, partes médicos, partes policiales, etcétera. Todo eso queda archivado en una carpeta y luego es fácilmente buscable por esos metadatos, por esos campos de fecha del accidente, número de cliente, póliza, etcétera. En cuanto a funcionalidades, out of the box tiene algunas funcionalidades muy espectaculares, pero podríamos destacar la búsqueda consolar, es una de las grandes funcionalidades de Alfresco. Alfresco permite hacer búsqueda filtrada, búsqueda por tramos, búsqueda por rango. Es
Solar es el motor que inició Lucene, que inició la indexación de Google. Es un motor que tiene muchísimas posibilidades, muchas funcionalidades. El tema del faceteado, para el que no sepa qué es por ejemplo, cuando tú obtienes una búsqueda de un bloque de documentos y ese bloque de documentos te vienen documentos de un montón de tipos. Tú puedes predefinir que puedas hacer un refinamiento de la búsqueda en ese subset, en ese result set, hacer un subset de los resultados. Ese subconjunto de los resultados, pues quiere decir solo quiero ver los PDF y solo quiero ver los PDF con este autor y te va refinando y centrando sobre un resultado inicial de 200 documentos, te deja 20 documentos porque ha aplicado un par de facetas en la búsqueda que ya vienen preconfiguradas por anticipado. Otra funcionalidad muy interesante de Alfresco es la transformación. El Transformation Engine que veas dentro de Alfresco es muy chulo y permite cambiar documentos de un MIME type a otro, de Microsoft Word a PDF, de PDF a ODT, vamos, HTML, lo que queramos. Y esto es una de las grandes funcionalidades, la de la búsqueda, se basa en esto, en que es capaz de, suba el documento que subas, es capaz de convertirlo a modo TXT, a texto plano, para indexarlo con Solar. Luego, aparte, las integraciones con Google Docs y Microsoft Office, como hemos dicho antes, Alfresco puede emular el protocolo de VTI de SharePoint con la suite de Microsoft Office. Se cree que está hablando con un servidor SharePoint detrás, con lo cual todas las funcionalidades nativas de la suite de escritorio de Microsoft Office creen que están hablando con un SharePoint y puede utilizar versionado, control de versiones, check-in, check-out de los documentos, etcétera, etcétera. Es muy, muy potente. Igual también con Google Docs. Vamos a ver, aparte de todas estas funcionalidades, algunos casos de uso que pueden dar una idea de la potencia o de las ventajas que tiene Alfresco para algunos clientes. Vamos a empezar por uno aquí en Almería, muy cerquita de donde yo vivo. Está esto. ¿Alguien sabe, se imagina lo que es? Algunos dicen, han venido los alienígenas o las líneas de Nazca no, esto no es un marciano loco dibujando en el suelo. Esto es el Michelin Test Site de Almería. Michelin es un gran cliente Alfresco. Michelin hace un montón de pruebas de Alfresco, de pruebas de neumáticos, y los guarda en Alfresco. Estas pruebas con distintos tipos de grosores, compuestos, dibujo de neumático, insertos de alambre, sin inserto de alambre, con barras de metal, distintos grosores. Podéis imaginar, hacen miles de pruebas al año de neumáticos y tienen en estas pistas camiones dando vueltas continuamente, motocicletas dando vueltas continuamente, aceleradas y frenadas, curvas en asfalto, en tierra, brazos robots girando continuamente, rodando neumáticos contra el asfalto, con agua, sin agua. Hay un montón de pruebas continuamente haciéndose. De manera que cuando alguien viene y les pide Michelin, tenéis que hacerme las ruedas para este nuevo modelo de avión. Michelin no, en ese momento no improvisa. Michelin tira de las búsquedas y de los metadatos que le ha metido a todas estas pruebas de laboratorio para buscar el compuesto, el dibujo y la goma y el grosor que más se adapta al peso, a las tonelajes y al tamaño y requerimientos que les piden sobre ese neumático. Imaginad para una mega excavadora de ruedas de 2 metros de diámetro para minas, para minería industrial. Es
súper chulo el sistema que tienen montado de gestión documental. Otro caso en el que estuve actuando como consultor, súper interesante, en Toulouse, en Airbus. Al principio empezaron manejando la documentación de diseño de piezas de mantenimiento de los aviones en papel. Pero claro, este maletín que habéis visto mil veces en los aeropuertos que llevan siempre los pilotos, este es llevan dentro el manual de operación del avión, que es donde llevan en caso de emergencia o en caso de necesidad una descripción técnica de cómo actuar con cada aparato, cada componente, cada sensor, todo está ahí detallado. Y ese manual de operación sufre un montón de cambios con el tiempo. Hay piezas que se renuevan, hay piezas que se aplican modificaciones y aprueban los jefes de ingeniería, aprueban que ahora donde un tornillo antes se apretaba a 3 newtons, ahora se aprieta a 3,5 newtons y ahora el manual de mantenimiento de esta pieza ha cambiado. Todo esto antes lo hacían en papel y mandando copias del papel a todas partes. Imaginar solo la trazabilidad de las aprobaciones, de los cambios en el manual, el problema que era. Y luego, segundo, la distribución a todas las compañías y a todos los equipos de mantenimiento que llevan mantenimiento de su Airbus 320. Para el 330 también han montado otro similar. Airbus usa al fresco en general. Luego, otro proyecto del cual estoy especialmente orgulloso, porque este proyecto lo llevé yo a cabo completamente de cabo a rabo, desde su nacimiento hasta su paso a producción. Yo fui el diseñador y arquitecto principal y technical team leader de un equipo, de un briefing de gestión documental para los briefings de la presidencia del Consejo Europeo. Este equipo para la presidencia del Consejo Europeo, cuando el presidente del Consejo Europeo, antes yo trabajaba para Donald Tusk, ahora es Charles Michel, cuando tiene que entrevistarse con alguien de alguno de los dignatarios, que normalmente se entrevista, gente como Angela Merkel, como Boris Johnson o como Emmanuel Macron, este hombre no piensa una mañana lo que va a decir, no, hay un equipo de asesores por detrás que le preparan una hoja y antes pues esta hoja se preacordaba también con el gabinete del otro equipo, del otro dignatario, de qué iban a hablar, cuáles eran los puntos y los temas de la reunión. Este hombre no se levanta y dice un día, mira, voy a entrevistarme con Bolsonaro y le voy a decir que sus plátanos están muy caros, que no vamos a ponerle una... No, hay un jefe de agricultura dentro del gabinete de Charles Michel que tiene expertos en cada área de influencia y de conocimiento, y ese experto le escribe, vamos a tener que poner aranceles, estamos trayendo mucho plátano, y eso pasa por su manager que lo aprueba, y eso pasa por su director de área que también tiene que visarlo, y luego pasa por el gabinete que cambia el wording, cambia el enunciado de la propuesta o de la frase para hacerla más políticamente correcta al otro intermediario. Esto antes, ya digo, era una locura. Le hicimos una aplicación a medida para simplificar todo esto, no solo las asignaciones para que los expertos escriban sus contribuciones, sino también para controlar el flujo de aprobaciones y el consolidado del documento final en una hoja, 2 hojas, lo que ocupa el documento final que genera este proceso. Este proyecto, como digo, fue súper exitoso y uno de los que más orgulloso estoy porque no solo hice el diseño, sino la implementación con un equipo de
de 5 programadores para llevarlo a cabo y quedaron muy contentos en el Consejo Europeo. Otros casos de uso súper famosos, empresas súper punteras con las que he trabajado en Alfresco, Cisco Systems, no hace falta presentación, Cisco, Estrella Galicia, probablemente la mejor cerveza de España. Si tenéis la oportunidad y la encontráis, ya sé que por algunos sitios por Argentina va a ser difícil de encontrar, pero muy buena cerveza. Liberty Mutual, de las compañías aseguradoras más grandes de Estados Unidos. Estos son un monstruo también. NHS, el Servicio de Salud Pública británico, es otra gran mega entidad en Inglaterra. Es toda una institución. Saint-Gobain. Saint-Gobain es un monopolio. Sin saberlo, probablemente todos sois clientes de Saint-Gobain. Fabrican el cristal para automoción. Son prácticamente todo el cristal de automoción que hay en el mundo. Y lámina de cristal para escaparates, para tiendas, para rascacielos. Lo fabrican ellos. Es el mayor fabricante de cristal temperado, de cristal blindado y cristal de seguridad que hay en el mundo. Y WIPO, que es estuve trabajando directamente on-site como consultor en la European Union Intellectual Property Office. Es la agencia que se encarga del registro de la propiedad intelectual de la Unión Europea, no solo del registro de logotipos y marcas, sino también de lo contencioso. Tienen 5 salas con jueces, procuradores, toda la caterva de abogados allí para los contenciosos de propiedad intelectual. Garda Síocana. Garda Síocana es la Policía Nacional Irlandesa, de Irlanda, de la parte de Irlanda del Sur, de la Irlanda Libre. Y SAP es la multinacional, es un monstruo empresarial también, es una gigante. SAP usa Alfresco internamente para algunas cosas y SAP aparte es dueña de un pequeño porcentaje de Alfresco. SAP Ventures tiene un pequeño porcentaje de propietaria de Alfresco. Bueno, pues la teoría está muy bien. Vamos a ver una demo, vamos a ver esto en acción. He preparado en mi Google Cloud una instancia de Alfresco. Esta instancia ahora mismo tiene solo 4 GB de memoria y 2 CPUs. Normalmente para un uso estándar promedio yo recomendaría una instancia de 8 cores, 8 CPUs y 8 GB de memoria. Pero bueno, para una demo, para algo así pequeñito, podemos hacerlo con la instancia esta pequeñita de vamos a ver si está corriendo. Abro la consola para arrancar el Docker. Este de hecho con Docker Compose. Y si todo está correcto, vamos a ver. Vamos a conectarnos. Admin. Y esta es la interfaz de Share. Share es como he dicho antes, la UI por defecto, que sigue trayendo por defecto el Alfresco. Está un pelín desfasada. Share ahora está en proceso de ser reemplazada por la nueva Workspace o ADF. Todo con la arquitectura Angular, mucho más moderna. Y Share, pues en principio lo que tenemos es siempre pues esta visión con el dashboard, con dashlets. Estos son configurables, se pueden cambiar los dashboards, dashlets. Tienes una carpeta de mis ficheros como mis documentos en Windows, donde
hay un espacio particular para el usuario y hay un repositorio general donde puedes ver todo el repositorio de las carpetas de la empresa. Cualquier carpeta, vamos a hacer una carpeta, vamos a crear una carpeta demo para esta demo, y esta carpeta demo simplemente podemos elegir un documento que queramos subir con el botón cargar, o podemos arrastrar de tu ordenador un fichero. Voy a subir un ppt y un docx. Veis que el ppt ya automáticamente se le ha generado el thumbnail, y si refresco al docx también se le ha generado el thumbnail. A este documento podemos entrar para ver una vista previa del documento. Está el documento aquí, hay un lector web que podemos leer el documento, y podemos editar directamente desde aquí, lanzar Windows, lanzar el Microsoft Office en Windows directamente, o puedo editar las propiedades del documento, cambiar los metadatos, poner algo que se me ha olvidado, y vamos a añadirle una etiqueta. Es un manual. Y como vemos, las propiedades del documento se actualizan. Este documento tiene la etiqueta manual aquí aplicada, y estos documentos los podemos compartir, enviar un enlace para compartirlo con una persona fuera de nuestra entidad, iniciar un flujo de trabajo sobre ellos, descargarlos, borrarlos, copiarlos, hacer lo que queramos. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería una regla. Vamos a crear una carpeta para crear una regla en la carpeta. Y carpeta con regla. Y esta carpeta con regla vamos a crear una nueva regla. Regla de demo. Añade un footer al texto plano. Y cuando los documentos lleguen a la carpeta, si es de un cierto tamaño, podemos aplicar filtros o condiciones. Si ha sido creado por cierta persona, si es de un tipo de MIME type, si tiene cierto nombre, si tiene cierto título, si tiene cierta categoría o etiqueta aplicada al documento, haga algo con él. Vamos a ver, en nuestro caso, ejecutar un script que va a ser append copyright to the file. Ejecutamos el script, dejamos en la ejecución programada el script, y ya hemos creado nuestra regla. Ahora en la carpeta con regla vamos a crear un texto plano. Mi documento de Antonio. Patata frita. Creamos el documento y, como vemos, se le ha aplicado aquí append copyright, se le ha puesto el copyright. ¿Qué es, cómo le hemos añadido el copyright a esto? Simplemente el administrador puede preparar scripts aquí en el Data Dictionary, la carpeta de scripts, para que estén disponibles para los usuarios hacer cosas con los documentos. Vemos aquí el contenido de este script. El contenido del script es bastante fácil de entender lo que hace. Si el documento tiene permiso de escritura y el documento es del tipo texto plano,
al contenido, document, añadir templates, copyright templates sin Dalo. Podemos agregar tanto script como queramos aquí en el repositorio y lanzarlo luego con las reglas. Otra cosa interesante del repositorio Fresco es que se puede crear sitios, un sitio colaborativo para un cierto proyecto. Por ejemplo, sitio proyecto Brownbag para guardar todos los datos y es un sitio, los sitios los creas públicos, los creas moderados, que solo puedes entrar con invitación, o lo puedes poner privado, que no sean visibles para el resto de usuarios. Crea un sitio, que es el sitio Brownbag. El sitio Brownbag tiene su propio dashboard y tiene su propia biblioteca de documentos. Y podemos agregar gente desde internet y aplicarle roles para el usuario. El permiso administrador, colaborador, contribuidor, consumidor. Los permisos por defecto que tiene Alfresco. Esta interfaz está muy bonito, pero está superado ya por el nuevo Workspace. Vamos a ver el Workspace. El Workspace, como digo, es mucho más ágil, veis que es más rápido, y la visión del repositorio más moderna con la Angular. Vamos a ver el documento que subí antes. Incluso se ve más nítido, yo diría. Y el PowerPoint que subí antes, este no lo ha convertido a PDF. Para la previsualización online lo convierte siempre a PDF. Y podemos ver. Y para las bibliotecas, vemos aquí la biblioteca, el proyecto Brownbag que he creado y otro sitio que tenía sitio proyecto Casino. Y el proyecto tiene su propia biblioteca y su propio gestor de ficheros. Dentro de los ficheros, pues se pueden ver de todo. Podemos ver todo tipo de propiedades, históricos de versiones, gestionar versiones. Puedo subir una nueva versión, puedo descargar una versión antigua, puedo ver los permisos, agregar permisos, quitar permisos. Súper útil, súper funcional. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Para cualquier duda o consulta podéis escribirme a soler@temperis.co, no .com. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias